Buenas noches a todos, Dios les bendiga, qué rico estar en esta noche con cada uno de ustedes, compartiendo la palabra del Señor. De una forma especial saludo a todos los matrimonios que nos están viendo, las parejas, las familias y todas las personas que hoy se unen para escuchar la palabra del Señor. Felicitaciones por su fidelidad y por su interés de buscar siempre edificarse y en este tiempo específico edificar su relación y edificar su matrimonio. En esta noche vamos a hablar de un tema especial que lo hemos titulado La niebla de la guerra y la ley del pecado en nuestros matrimonios. La niebla de la guerra y la ley del pecado en nuestros matrimonios. El matrimonio para muchas personas tiene mucha mala fama por los conflictos que se generan dentro de él. De hecho, hoy en día en la sociedad, para muchos es como inaudible tomar este paso hermoso del matrimonio. Y muchas veces aún dentro de del mismo pueblo cristiano se tienen unos conceptos terribles acerca del matrimonio por los problemas, por las situaciones difíciles que se viven dentro de él y generalmente pues nosotros atribuimos esos conflictos que se generan dentro del hogar generalmente a la situación, al cónyuge, pero casi nunca lo atribuimos a nuestra responsabilidad. Y en esta noche pues yo quiero que podamos ver a través de la palabra del Señor realmente cuál es el origen de los conflictos dentro del hogar y qué es lo que nosotros bíblicamente debemos hacer, debemos comprender. Yo quiero invitarte ahí a que oremos al Señor en esta noche y podamos poner este tiempo delante de su presencia y pedirle que nos hable en esta noche a través de su palabra. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Tu palabra es luz. Tu palabra es la lámpara, tu palabra es lumbrera que guía nuestro camino. Hoy, Señor, te pido para mi vida, para mi matrimonio, para mi hogar y para los hogares de todos los que en esta noche nos escuchan. Te pido, Señor, que puedas abrir, Señor, su entendimiento con tu palabra y nos puedas llevar a tu verdad. Y que esa verdad de tu palabra pueda traer libertad y nos pueda llevar a ser edificadores de unos matrimonios preciosos, firmes, duraderos y llenos del gozo del Señor. Te lo pido, Señor, en esta noche, que seas ministrando también a aquellos hogares donde hay dificultades, donde hay tropiezos y donde podríamos decir que en este momento se vive una guerra interna. Te pedimos esto, Señor, que ministres con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién es el culpable de los conflictos en el hogar? A ver, piensa por un momento, ¿quién es el culpable de los conflictos en tu matrimonio, en tu relación? ¿Cuál es el conflicto más grande por el que de pronto siempre están luchando, por el que siempre están peleando, batallando? Y hazte una pregunta, ¿quién es el culpable de estos conflictos? Pues puedes tener varias respuestas, pero sé que muchos de nosotros podemos ver a otros culpables, a la situación de hecho culpable de la situación que vivimos. Pero quiero entonces que miremos de acuerdo a la palabra de Dios la fuente de estos conflictos y podríamos llamarlos estas guerras matrimoniales. Por eso hemos titulado esta enseñanza La niebla de la guerra y la ley del pecado. La niebla de la guerra quise mencionarlo en esta noche y se menciona porque es un término militar. La niebla de la guerra es un término netamente militar que hace referencia específicamente a esa confusión que hay dentro de un conflicto o una guerra muy fuerte. Y esa confusión generalmente se presenta cuando hay, digamos, cosas que no se controlan, que no se planificaron. Es ese momento de la batalla donde a veces en las películas o en las caricaturas vemos como que se forma un humo donde todos están peleando, es como el clímax de la guerra y hay humo y como que no se ve realmente quién le está pegando a quién o qué está pasando. A los que de pronto ven mucha caricatura o ven programas infantiles que pelean y sale como una humareda, y en las guerras generalmente
en esas películas de mosqueteros donde hay muchos disparos, sale una polvareda y esa polvareda pues se llama la niebla de la guerra. Es un momento crítico en un conflicto, es un momento muy crítico porque es allí donde se hacen cosas y digamos, se procede de una forma incontrolada. Ya ahí en ese momento las personas no están conscientes de lo que está pasando, ya no están viendo completamente el transcurrir de esa guerra y es allí en ese momento donde generalmente pues los disparos, los enfrentamientos se pueden hacer hasta aún con su mismo equipo. Y eso mismo muchas veces sucede en el hogar, ¿cierto? En el matrimonio. Hay momentos de tanto conflicto, podríamos decir un momento de guerra, ¿cierto? Pero hay un momento climático en la guerra en que está como esa niebla, donde está tan fuerte el enfrentamiento que ya no hay capacidad, no hay carácter para discernir y se pierde el control. Se pierde el control y es allí en estos momentos donde generalmente se cometen muchos errores, errores de hecho garrafales, errores de los que nos podemos muchas veces arrepentir. Y muchas personas dicen, pero yo por qué hice eso, pero yo cómo fui capaz de decirle eso, yo cómo fui, no, definitivamente esa no soy yo, eso no sé de dónde salió, pero yo nunca hubiera hecho eso, pero yo cómo pude pegarle, pero yo cómo pude insultarle, pero yo cómo pude hacer tal cosa. No sé si tú lo has vivido, pero es la historia de muchos hogares, donde en medio de los conflictos allí se pierde el control, está como esa niebla de la guerra y allí totalmente pasan cosas muy desastrosas. Y bueno, tenemos historias muy dolorosas donde es en ese momento donde suceden cosas muy críticas, a un daño físico y maltrato físico, mucho maltrato verbal, emocional, en medio de esa niebla del conflicto. Usted se preguntará, bueno, ¿y por qué pasa eso? Como muchas personas dicen, pero yo ¿por qué lo hice? ¿Pero por qué realmente respondí, actué de esa forma? Y quiero que bíblicamente miremos de dónde procede la guerra que nosotros vivimos. ¿De dónde procede? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el origen? Creo que si conocemos el origen de la guerra realmente, creo que si lo conocemos, pues entonces vamos a poder enfrentarlo desde el inicio, ¿cierto que sí? Y evitarlo. Y yo sé que muchos estarán diciendo, no, pues el conflicto pues de esta persona que nunca cambia, el conflicto, pues es que si yo tuviera esto, pues no hubiera conflicto. Pero miremos bíblicamente de dónde surge el conflicto. Invito a que abramos la palabra del Señor en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Y ahí donde estás, yo te invito a que lo leamos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros? Vamos a leerlo nuevamente, queridos hermanos, personas que nos ven. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y nos vamos a centrar en este pasaje, en el verso 1 específicamente, que nos muestra claramente de dónde proceden las guerras, los pleitos, tantas luchas en nuestro corazón, tantas luchas en nuestra vida. Y dice, no es de vuestras pasiones
las cuales combaten en vuestros miembros. Claramente la palabra nos muestra que la guerra proviene de un lugar específico. Nosotros creemos que esa guerra proviene de otros lados. ¿De pronto has identificado esos lados? De pronto proviene de la persona que está con nosotros, del cónyuge, ¿cierto? Generalmente estamos haciendo a nuestro cónyuge culpable de lo que nosotros vivimos, culpable de la situación o a algunas diferentes circunstancias. Pero la palabra de Dios nos muestra que la guerra específicamente proviene de nuestro corazón. La guerra proviene de allí, de lo más profundo de nuestro ser. El origen de la guerra, de nuestro matrimonio y de los conflictos no es nada más ni nada menos que yo mismo, ¿cierto? De donde va a provenir todo este tipo de situaciones, de circunstancias. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20 también corrobora esta verdad. Abre tu Biblia ahí en Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Este pasaje está Jesús corroborando que lo peor que sale en un conflicto, las cosas negativas, no salen de lo externo, salen de lo profundo del corazón. Es allí de donde salen los malos pensamientos, la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, los falsos testimonios, las blasfemias y todo lo que aquí realmente nos muestra la palabra. Es dentro de nosotros que brota la maldad. Es dentro de nosotros que brota el egoísmo, el orgullo. Es dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Y como nosotros generalmente estamos viendo el origen de la batalla fuera, es el otro, esto es culpa de este o esta o esto, entonces nosotros nunca vamos a permitir que esos conflictos terminen porque no estamos realmente revisando nuestro corazón. La causa de nuestras batallas no es nuestro cónyuge, ¿cierto? Cuando una persona llega generalmente a buscar ayuda por algún conflicto matrimonial, porque generalmente se le llama conflicto matrimonial, y generalmente hay personas que son conscientes de sus batallas y de sus luchas, pero muchas personas llegan y están siempre, digamos, colocando como, digamos, culpable a su cónyuge o a otras situaciones. Pero de acuerdo a la palabra del Señor, la causa de nuestras batallas no es nuestro cónyuge y mucho menos nuestro matrimonio. Sería injusto decir que el matrimonio es horrible cuando sabemos que nosotros todos tenemos una naturaleza que muchas veces no queremos atender, un pecado que está dentro de nosotros, y al no atenderlo eso brota con tanta maldad, eso brota con tanto pecado, y nosotros culpamos al matrimonio y decimos el matrimonio es terrible, el matrimonio es horrible y ni siquiera lo recomendamos. Entonces sería injusto juzgar y declarar que un matrimonio es el culpable de cada batalla y de cada conflicto. Como les digo, queridos hermanos, somos nosotros los que somos los culpables de ese conflicto. De nosotros es que provienen esas guerras, de nosotros es que salen los malos pensamientos, las malas palabras. Y de hecho, en los momentos de conflicto o frente a cualquier situación que tengamos en nuestra casa, lo que nosotros
hacemos, lo que brota de nosotros en medio de la guerra, lo que nosotros hacemos en medio del problema, revela mucho de nosotros. Y es ahí donde tenemos que enfocar nuestra atención, no en el otro, porque es muy fácil ver el pecado del otro. Es como la educación de los hijos. Es muy fácil identificar y saber educar los hijos ajenos. Usted ve un hijo que está por ahí corriendo y usted dice, no, este niño es muy fácil educarlo, es sino que le digan esto o esto. Pero es muy difícil educar los hijos propios, ¿verdad que sí? Somos muy fáciles para ver la dificultad y el pecado en la otra persona. Pero qué difícil es venir a nuestro corazón y reconocer nuestra maldad, reconocer nuestra ambición, reconocer nuestro orgullo, reconocer nuestra soberbia, reconocer nuestra falta de Dios, reconocer nuestra capacidad de tener rencor, reconocer nuestra insatisfacción, nuestro descontentamiento, nuestro alejamiento de Dios. Y siempre estamos culpando generalmente al cónyuge o al mismo matrimonio de estas circunstancias. Ahora, queridos hermanos, pasemos a algo mucho más importante, bueno, igual de importante, pero es otro punto que tenemos que atender en esta noche y es por qué provienen esas guerras, esos conflictos dentro de nosotros, por qué brota del corazón tantas cosas negativas. Y aquí vamos a centrarnos en un pasaje que es Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Voy a darte un espacio para que lo busques ahí, abre tu Biblia. Qué importante es que tú puedas leer la Biblia que tienes ahí en tus manos. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Este pasaje tiene una riqueza impresionante y en esta noche leamos versículo 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y dice el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Volvámoslo a leer, hermanos, para que podamos ser conscientes de lo que estamos leyendo. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde está el mal? ¿Está en nuestro cónyuge? ¿Está en el matrimonio diseñado por Dios en perfección desde el principio de la creación? No, dice, hallo esta ley, que el mal está ¿dónde? Está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Claro está, todos queremos hacer lo bueno, todos queremos obedecer al Señor, todos queremos agradar al Señor. ¿Verdad que sí? Pero dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está ¿dónde, queridos hermanos? Que está en mis miembros. Y aquí en este pasaje nos habla específicamente de la ley del pecado. La ley del pecado es ese pecado que mora en mí, ese pecado remanente. Otros la llaman la naturaleza pecaminosa, que siempre va a estar ligada a este cuerpo mortal. ¿Cuándo vamos a dejar esta naturaleza de pecado? ¿Cuándo vamos a dejar este pecado remanente? Cuando este cuerpo ya no esté, ¿cierto? Cuando este cuerpo sea glorificado, cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos aquí en la tierra, este cuerpo que es mortal e imperfecto en el sentido de que se va deteriorando, esa ley del pecado está ahí está todo el tiempo.
¿Y por qué se llama la ley? ¿O por qué por qué se llama la ley? Se llama ley del pecado porque es un pecado que quiere controlar, que quiere gobernar, que quiere someterte, que insiste totalmente todos los días en ser obedecido y que siempre se está oponiendo a el deseo de hacer el bien y específicamente siempre se está oponiendo a la ley de Dios. Por eso se le dice ley, porque se levanta como con tanta fuerza, se levanta con tanto imperio, quiere ser obedecido a toda hora. Y a esto lo llamamos los deseos de la carne, ese pecado, esa naturaleza. Quiere obedecer todo el tiempo. Y nosotros, si no comprendemos esto, todo el tiempo estaremos permitiendo y dándole rienda suelta a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros pecados, cuando es una ley que realmente no es la ley que ya en este momento debe de reinar en nuestro corazón. El pecado tiene diferentes características. Primero que todo, el pecado es astuto. El pecado es tan astuto que tú no sabes que está muchas veces en tu vida y en tu corazón. Hasta que cuando en un conflicto sale a la luz, sale. Me gusta mucho porque lo he vivido en mi propia vida y también lo veo constantemente. Y es ver cómo yo reacciono en medio de la dificultad, de la prueba, de la ofensa. Y estamos todos amparados bajo una imagen piadosa, ¿cierto? Pero es cuando llega allí el momento del conflicto o el momento de la ofensa, cómo sale realmente lo que hay en tu corazón. Pero es muy astuto porque está allí escondidito dentro de ti, nadie lo ve, es tan sutil, pero qué grandes estragos hace si nosotros no atendemos esos pecados que están allí en esa naturaleza y que a veces quieren gobernar todo el tiempo nuestra vida. Otra característica del pecado es que el pecado es seductor. Lo vemos desde el capítulo 3 de Génesis. ¿Recuerdan la historia de Eva? Cómo fue seducida allí por el pecado. Y una de las características de la seducción es hacer ver lo bueno como que es lo malo, ¿cierto? Como que es la mentira. Y hacer lo malo como que es lo que tú necesitas. Esa es la seducción, ¿cierto? Y allí estuvo Eva siendo seducida por el pecado. Y es tan tremendo, me impresiona. De hecho, ni siquiera fue la voz del diablo y del pecado allí mismo presente, ni siquiera fue sutil, fue directa. Podemos ver cómo en el capítulo 3 de Génesis la serpiente pone a dudar y pone a Dios, a Eva contra Dios, y pone a Dios como un total mentiroso cuando le dice: con que Dios te dijo que si tú comes de ese árbol algo malo te pasará. No, eso no es verdad. Dios sabe que una vez comas de ese árbol serás como Él. Pone a Dios como un total mentiroso. La seducción. Y ese es el pecado. El pecado te hace creer que lo que tú estás sintiendo es la verdad, que lo que estás pensando es la verdad, pero realmente es la mentira. Y sabemos que todo lo que proviene del mal es engañoso, es mentiroso, ¿verdad que sí? Y todo lo que también proviene del enemigo es mentira, porque él mismo es mentira, es el padre de mentira. Otra cualidad del pecado es que es traicionero, ¿cierto? Te lleva a que tú puedas desenfrenarte en obedecerlo, ¿cierto? Pero después te cobra una gran factura y después trae mucha muerte a tu vida, mucha devastación, mucha aflicción. El pecado siempre será traicionero. Ahora, ¿cuál es el camino, queridos hermanos, que nosotros debemos de comprender y entender? Para nosotros tener una vida victoriosa en el Señor, para nosotros comenzar a avanzar en nuestros matrimonios. Queridos hermanos, hay parejas que han batallado con el mismo conflicto por años
Y pasan 10, 15, 20 años y aún más y siguen batallando con el mismo conflicto, los mismos celos, las mismas iras, la misma irresponsabilidad, la misma deslealtad, la misma infidelidad, el mismo pecado, el mismo adulterio. ¿Pero por qué? Porque siempre estamos viendo el culpable del conflicto al otro. Al otro, al otro. He escuchado testimonios dolorosos de relaciones donde alguno de ellos ha faltado al pacto matrimonial, un ejemplo con el adulterio, y cuando se reúne a tratar de restaurar esta relación y a mostrarle la verdad del Señor, es muy común escuchar: es que mi esposo no hacía esto, es que mi esposa no hacía lo otro, es que ella no me atendía de esta forma, es que él no proveía de esta forma. Y siempre estamos poniendo nuestra responsabilidad en el otro cuando realmente ha brotado el pecado de nuestro corazón. Ser santos para el Señor es independiente de la circunstancia. Y el que decide ser leal, ser fiel, ser amoroso, lo decide frente a cualquier circunstancia y a costa de todo. Cuando limpiamos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que van a empezar a brotar frutos hermosos de justicia aún en medio de los conflictos. Pero cuando no hemos limpiado nuestro corazón, aún de árboles que parecen muy bonitos, va a brotar unos frutos muy feos. Si usted ve un árbol de manzana, que es un árbol legítimo de manzana, una buena semilla, genéticamente con buenas características para producir unas buenas manzanas, pues tú vas a ver unos grandes manzanos y la gente va a querer comer de esas manzanas. Pero es muy difícil que esa manzana vaya a dar naranjas agrias. ¿Por qué? Porque tiene sus raíces para ser un manzano. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros empezamos a limpiar nuestro corazón, vamos a comenzar a dar frutos hermosos en nuestra vida. Yo quiero que terminemos este tiempo leyendo Romanos capítulo 8, que nos guía qué camino debemos entender y cómo podemos tener victoria. Romanos capítulo 8. Y quiero que miremos los primeros versículos, versículos 1 al 4. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Y dice así: Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4. Léelo ahí conmigo en tu casa. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 3 cositas para nosotros pelear la batalla contra el pecado y tener victoria en nuestros corazones y también en nuestros matrimonios. Primero, entender nuestra victoria en Cristo. Aunque podamos
tener momentos de dificultad, de derrota, de tentación y de pecado, tenemos que comprender que delante de Dios somos justos y somos santos por la justicia que Jesucristo mismo hizo. Jesús ve esa justicia en nosotros y nosotros tenemos una victoria ya ganada por la sangre del Cordero, por la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Tú tienes que saber que ya hay una victoria ganada y que aunque cometamos pecados, Dios, cuando nosotros dependemos del Señor, Él nos ve como justos y tenemos esperanza. Lo segundo que nos habla Romanos capítulo 8 es que tenemos que comenzar a caminar conforme al Espíritu de Dios y no conforme a la carne. Y cuando hablamos de caminar conforme al Espíritu, hablamos de no obedecer a alguien o algo diferente al Espíritu, sino obedecerle solo a Él, no obedecer la carne. Entonces, cuando se levanten esos malos deseos, esas malas palabras, esas malas actitudes, esos malos pensamientos, tú no puedes obedecer al pecado, sino caminar conforme a lo que el Espíritu Santo te dice. Y claramente la palabra nos dice qué hacer, claramente la palabra nos enseña el camino. Y cuando hablamos de caminar conforme al Espíritu, estamos hablando de una vida de obediencia al Señor. Y cuando tú comienzas a obedecer al Señor, el Espíritu Santo comienza a obrar y a limpiar tu corazón, aun cuando tú ni siquiera lo ves. Pero cuando tú comienzas a obedecer, comienzas a desnutrir la carne, comienzas a desnutrir esas pasiones, comienzas a quitarles la fuerza y hacerles entender que tú no obedeces la ley, tú no obedeces el pecado, que tú no te vas a dejar gobernar por ellos, sino que tú vas a obedecer al Espíritu Santo. Y el Señor va a comenzar a hacer una obra en tu vida. Eso tiene que ser siempre ligado a la palabra del Señor. Y por último, me encanta el versículo 11. Para mí es un verso clave en mi vida y quiero que lo leamos juntos, hermanos. Miren este verso. Versículo 11 de Romanos capítulo 8 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Me gusta, qué esperanza, qué poder. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu que pudo resucitar el cuerpo de Jesús con ya 3 días allí hediendo, muerto, el que pudo vencer toda esa muerte de los pecados de toda la humanidad y pudo con su poder levantar ese cuerpo, levantar la vida de Jesús, levantarlo de los muertos, ese mismo Espíritu. Si tú le obedeces, si tú caminas conforme a Él, si tú permites dirigirte por Él y tenerlo a Él como tu ley, como tu Señor, ese mismo Espíritu dice vivificará, fortalecerá, aumentará, vivificará también tu cuerpo mortal. Dice tu cuerpo mortal, esta carne que creemos que no somos capaces, Él la vivificará por su Espíritu que mora en nosotros. Tenemos esperanza. Y quiero invitarte a que en los momentos de conflicto, en los momentos de pelea, en los momentos que algo te ofende, en esos momentos que viene un mal pensamiento a tu corazón, tú vayas a la palabra y tengas claro qué dice el Espíritu y te amarres a Él. Pero segundo, clames al Espíritu Santo. Clama al Señor y dile: Espíritu Santo, tú que has prometido vivificar mi cuerpo mortal, hoy me someto delante de ti y te pido tu poder para que me ayudes a no responder mal, para que me ayudes a mantenerme en santidad, para que me ayudes a honrar el pacto, para que me ayudes a ser el mejor esposo, para que me ayudes a amar, para que me ayudes a someterme, para que me ayudes a honrar. Y el Espíritu Santo lo hará porque Él mismo lo promete en su palabra. Aleluya. Qué glorioso, qué esperanza para nosotros como matrimonios. No es, queridos hermanos,
el matrimonio el causante de los problemas. Es el pecado que mora en nosotros. Y hoy yo quiero invitarte a que ahí donde estás tú puedas colocar tu vida delante del Señor y reconocer tu pecado, reconocer tu maldad, reconocer y poner delante de Dios tu corazón y decirle: Señor, mira, aquí está mi corazón. Yo conozco mis pecados, yo los he visto brotar en los momentos difíciles, yo los he visto salir a la luz, qué horror, pero hoy los pongo de ti y te pido que me ayudes a no vivir conforme a este pecado, a esta ley que se quiere imponer, sino conforme al Espíritu Santo. Inclina ahí tus ojos donde estés, ora al Señor. Y yo quiero orar por todas las parejas en este tiempo que están de pronto batallando, luchando, peleando, no lo sé, tantas cosas que suceden, para que cada uno en esta noche pueda ver su propia falta y pueda reconocer delante de Dios que no hay otro culpable sino tú mismo, nosotros mismos. Señor Jesús, en esta noche te pido que esta palabra en cada corazón, en cada matrimonio pueda estar tan fuerte, pueda estar, Señor, hablándole, Señor, y que cada uno pueda darse cuenta que ese pecado que está allí está gobernando y está dañando esa relación matrimonial. Ayúdale, Señor, a rendirse en delante de ti y a no obedecer la ley del pecado, sino la ley del Espíritu, a obedecer el Espíritu y tu palabra. Y yo en esta noche te pido que a través del Espíritu Santo puedas vivificar el cuerpo mortal de cada esposo, de cada esposa, de aquellos hombres que están comprometidos con sus novias, para que puedan honrarlas, respetarlas y no andar conforme a la carne, y desde ya construir un matrimonio en santidad, desde ya construir un lecho puro. Te pido, Señor, que ministres en esta noche, en el nombre de Jesús. Yo declaro que somos libres, queridos hermanos. Te quiero invitar a que terminemos este tiempo adorando al Señor y declarando que en Él somos libres, que en su Espíritu somos libres. Adora al Señor y termina este